Gracia y paz para todos ustedes. Desde el grupo de estudios y debates bíblico, en Telegram, les traemos el tema titulado Desenmascarando la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Estudio realizado por el hermano José Javier. Pueden compartir libremente este estudio, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz a todos mis hermanos en la fe, los cuales pertenecen a esta Santa Congregación Bíblica Internacional, la cual preside nuestro amado hermano presidente, Alexander Gel. Les habla su hermano y amigo José Javier desde República Dominicana, dando toda gloria, honra y majestad a nuestro amado Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Salvador eterno. Quiero pues públicamente, hermano, pues darle la gracia al equipo completo de la administración por el gran empeño, pudiéramos decir, ¿verdad?, y esfuerzo que se ha venido haciendo para que con la ayuda de nuestro amado Padre Celestial, a través de la oración, pues nos hayamos podido mantener firmes hasta nuestros días. Y cómo no también felicitar a cada uno de los hermanos aquí presentes que, aunque no aporten nada, se han mantenido firmes por aquí, aprendiendo del pan de la buena enseñanza apostólica en cada disertación dada por nuestros maestros bíblicos. Damos también pues muchas gracias a cada uno de ellos por formar parte de este equipo. Y en cuanto a mí mismo, al placer de nuevamente estar aquí con otra disertación bíblica, quiero pues distinguir a mi amado hermano José Junior por este gran empuje que desde el principio, ¿verdad?, pues pudiera decir desde el primer consejo instructivo de enseñanza bíblica que recibí de él en aquellos tiempos cuando todavía teníamos lo que se llama activo el grupo de estudios y debates bíblicos en lo que era WhatsApp. Pues este es el número 34 que nuestro amado Padre Celestial me concede por su gracia, para así poder dirigirme a cada uno de ustedes a nombre de la administración de esta Santa Congregación Bíblica Internacional bajo el tema la inmortalidad del alma y sus diferentes teorías culturales según los diferentes países en su trasfondo histórico. La mayoría de los cristianos, ustedes saben que por falta de investigación no conocen ni saben qué es lo que son las añadiduras, las prosopopeyas, las inter y extrapolaciones. Es decir, que siempre han creído que la doctrina de la inmortalidad del alma procede de las escrituras bíblicas, en algunos casos basándose mayormente en lo que es la parábola del rico y Lázaro. En el transcurso de este estudio, mis amados hermanos, vamos a estar exponiendo y repitiendo algunas cosas, una que otra vez, con el objetivo de reafirmar con demostración bíblica lo que vamos a enseñar. Yo recuerdo una vez aquí en mi país haber escuchado a un pastor de fama mundial predicar un mensaje a donde él dijo que el alma es eterna y que el cuerpo es un préstamo que se le hace al alma por algún tiempo y que con el tiempo le retiran el préstamo y el alma se queda fuera del cuerpo, dirigiéndose al cielo o al infierno. Yo le digo a ustedes que esa doctrina tiene mucho edicto y atributo que se le han dado, hermano, que para poder hablar acerca de este tema tenemos que también dar varios ejemplos entre lo que podemos mencionar: el infierno, el paraíso, el purgatorio, el limbo, etc. Además también algunos puntos extra a detallar acerca de la historia de la creación humana. Eso sí, eso no puede faltar. La relación con el mundo espiritual mientras vivimos y qué acontece al morir. Lo más importante ante todo lo que vayamos a comentar es que las Sagradas Escrituras tienen respuestas solucionales a cada duda e inquietud, en respuesta verdadera, a todo esto bajo investigación, adjunto a la guianza de nuestro amado Padre Celestial, utilizando nosotros la sabiduría en el transcurso de este dicho estudio que vamos a disertar. Pero antes de aclarar todo esto que les vengo mencionando en lo anterior, vamos a dar algunos tópicos de solución para nosotros poder aprender a investigar un tema desconocido de manera correcta. En primer lugar, tenemos que orar con fe, mis amados hermanos, al Padre Celestial, captando en consideración los versículos 5 al 7 de Santiago 1. ¿Y cómo que dice? Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga, o sea, quien dude, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, hermano, que si nosotros estamos dudando acerca de lo que estamos pidiendo, pues lamentablemente el caso, el Padre no nos va a responder. ¿Usted entiende? Porque el Padre no se complace en ese tipo de cosas. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, no podemos estar dudando. Entonces, hecha la oración de fe, hay que también colaborar con nosotros mismos. Es decir, hacer la diligencia que nos corresponde, investigando dicho tema desde su trasfondo histórico hasta tener todas las informaciones que necesitamos con todas las citas bíblicas que correspondan a dicha investigación. E ir analizando punto por punto, comparando todas las traducciones bíblicas que podamos conseguir adjunto a los interlineales, aunque nos tome tiempo. Eso es así, hermano. Entonces, cuando ya estemos bien documentados, mis amados hermanos, con lo que es la investigación, entonces ya tenemos en mano lo que se llama una base sólida y confiable para poder empezar a reflexionar inmediatamente y salir de la apostasía en la cual estemos metidos. Eso es importante saberlo. Eso se llama investigación, análisis y reflexión. Porque haciendo eso, jamás seremos engañados por el sistema moderno fariseísta, en el cual la mayoría se encuentra sucumbido en nuestros días. Por eso que yo siempre he dicho, mis amados, que los hermanos, por ejemplo, que entran nuevos aquí a la congregación, ustedes saben que yo siempre le he dado un consejo. A mí me gusta eso, ¿verdad? Y es que permanezcan aquí para que escuchen las informaciones bíblicas que se disertan por aquí, mis amados hermanos. Y nuestros maestros bíblicos ya, pues, en cuanto al tema que yo les quiero disertar, ya se ha hablado bastante acerca de este tema por aquí. Pero hay dos razones por las cuales hay que volver a repetir estas cosas, mis amados. Usted ve, esa es la importancia que esto tiene. En primer lugar, porque siempre entran nuevos hermanos a la congregación y ellos también necesitan o merecen también saber la verdad. En segundo lugar, porque al nosotros ser cristianos apostólicos, nos apoyamos en el versículo 12 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. ¿Y cómo que dice? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. ¿Usted está oyendo? Hermano, ¿usted sabe lo que eso significa? Un ejercicio mental, usted sabe que el ejercicio es una cosa que tenemos que repetirlo varias veces, ¿verdad? Para poder agarrar forma. Usted va a un gimnasio, por ejemplo. Hay personas que van 3 veces a la semana, otros van todos los días. Todo depende, 5 veces a la semana, como decir, de lunes a viernes. A repetir lo mismo, ¿para qué? Para que el cuerpo asimile bien las cosas y se mantenga firme en lo que se está haciendo. Entonces, esa es la respuesta y recomendación bíblica apostólica. De a veces estar recordándole lo mismo, hermano, porque nosotros nos basamos en el apostolado bíblico, para así poder seguir firme hacia nuestra meta en el camino del Evangelio del Señor Jesucristo, haciendo un ejercicio mental con cada enseñanza apostólica a donde no hay apostasía. Eso es importante, hermano. Pero, ¿cuál es la finalidad, el propósito o el objetivo de este estudio bíblico que vamos a escuchar? Bueno, pues, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Eso es. Dice ahí, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, hermano, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Oiga cómo es, mis amados hermanos, esto con humildad. Oiga, presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice ahí, con esas dos cosas. Es decir, no podemos creer que somos los mejores o que somos los únicos que tenemos la verdad y que a nosotros se nos debe de escuchar y que no, espérese, hermano. Hay que bajarse hasta el fondo para que el Padre entonces nos exalte cuando sea tiempo, cuando fuere tiempo, ¿verdad? Porque en esto se crece para abajo, y el Padre es el que nos exalta, indiscutiblemente. Es decir que en cuanto a esa parte, mis amados hermanos, que tenemos que estar preparados para presentar defensa ante cualquiera que nos demande razón, ¿verdad?, de la esperanza que hay en nosotros. Eso es como que en el futuro alguien me pregunta, Javier, ¿por qué tú no crees en la inmortalidad del alma y sus características, tales como por ejemplo el infierno, el paraíso, el purgatorio, el limbo, etcétera, pudiéramos decir? Entonces yo tenga una base sólida y confiable para expresar mi creencia, mis amados hermanos, presentando defensa inmediata conforme a lo que he investigado de manera correcta. De eso es que se trata, mis amados hermanos. Oiga, no más, eso es todo. Perdón.
Entonces, en esta congregación, esa es la buena intención que siempre tenemos en cada estudio bíblico que se diserta. Esa parte ahí. Y mi recomendación es que usted saque tiempo para escucharlo. ¿Usted sabe cómo? En cuestionamiento a todo lo que yo diga, tal y como lo recomienda nuestra base apostólica en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 29. ¿Y cómo es que dice? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hermano, no es que yo sea profeta, pero esto es un ejemplo de cómo es que funciona el apostolado bíblico. En pocas palabras, después de usted haber escuchado el estudio, júzgueme, cuestióneme, óigame, no me deje solo, sino apóyeme con su comentario para yo poder corregir a donde esté errado y así poder corregir lo incorrecto, tal y como lo recomienda el apostolado bíblico otra vez, en Hechos, capítulo 17, versículo 11. ¿Y cómo que dice? Ahí esa parte donde dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Usted se da cuenta? Entonces, como les digo, tómense 3 días para analizarlo bien y háganlo viral en las redes sociales, incluyendo a sus líderes llamados pastores y maestros, para que pues haya un despertar en cada uno de ellos. Entonces, mis amados, la inmortalidad del alma, ese es el tema que tenemos sobre el tapete. Y yo pregunto, ¿será verdad que el alma es inmortal? Bueno, antes de dar respuesta a dicha interrogante, es preciso ponernos claros, mis amados, con algunas pruebas bíblicas acerca de lo que realmente es la espiritualidad. Es decir, lo que sucede con los seres humanos estando en vida desde Adán hasta nuestros días. Lo primero es que conforme a la búsqueda en obediencia y santidad que tengamos hacia nuestro Creador, pudiéramos decir, las escrituras bíblicas demuestran claramente que el Padre Celestial, conforme a su voluntad, nos activa para poder entrar al mundo espiritual, a donde podemos ver, oír y sentir todo lo que se mueve en ese campo invisible, mis amados. El primer ejemplo fue que el Padre Celestial, siendo espíritu, ¿verdad?, hizo una relación personal de hablar con el primer hombre creado en cuanto a las conversaciones que tenían ellos, ¿verdad?, en el huerto del Edén. Luego, los ángeles, que siendo espíritu también, tienen el control sobre la materia y dado eso por el Padre Celestial, según el Génesis, capítulo 6, versículo 2, cuando se ayuntaron con las hijas de los hombres. Vamos a dar varios ejemplos, mis amados. Vamos a seguir pues citando las escrituras bíblicas y vamos a hablar acerca de lo que es esta parte que estamos comentando. En Mateo 28, versículos 5 al 7, cuando frente a la tumba de Jesús el ángel se materializó a ojos oculares, se me fue una S ahí, y le dijo a las mujeres que el maestro había resucitado. Por otro lado, el Todopoderoso en control de la materia, cuando en el Génesis 18, ¿verdad?, ese capítulo completo usted lo puede leer, llegó a la casa de Abraham y hasta comió con él en la mesa. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 al 17, cuando el profeta Eliseo estaba siendo perseguido y el criado que estaba con él le tenía miedo por la cantidad que habían contra ellos, mis amados, acuérdese, usted ha leído eso. Pero desde ya, el Padre Celestial le había abierto los ojos espirituales a Eliseo para ver que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carro de fuego alrededor de Eliseo para poder defenderlo. Oye, en Marcos capítulo 9, versículo 18, a donde había un joven que era poseído por demonios y los apóstoles no pudieron echarlo fuera. Esa es otra parte. Juan capítulo 12, versículo 28. El Padre Celestial le abrió los oídos espirituales a una multitud que estaba ahí con el maestro y todos escucharon la voz del Todopoderoso. Usted ha leído eso, donde el maestro le dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y dice que vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, como la voz del Padre, ustedes saben, viene siendo como sonido de trueno, estruendo de agua y todo eso. Ellos escucharon que de hecho dijeron, un ángel le ha hablado. Y el maestro le dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por causa de ustedes. ¿Entienden? Eso era como para reafirmar y confirmar quién era el maestro aquí abajo. En Hechos 16, versículo 16 al 34. Claro, no vamos a leer todo eso, pero si no, lo vamos solamente pues a narrar. El Espíritu Santo guió a Pablo y a su compañero a predicar el Evangelio en Macedonia.
en el norte de Grecia. Oiga, después que Pablo expulsó un espíritu malo de adivinación de una muchacha esclava, a donde él y Sila fueron azotados y encarcelados. Hermano, pero déjeme decirle algo. El mejor ejemplo lo dio el Señor Jesucristo en cuanto a lo que es la parte espiritual. En Mateo 27, versículo 50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez aclamado a gran voz, entregó el Espíritu. Oiga bien, pero eso fue en vida. Entonces, en el intelecto, en la parte espiritual, hermano, ahí se encuentran todas las informaciones que el Padre puso en el ser humano. Ahí está la inteligencia, el razonamiento en sí, todo específicamente. Mire, por ejemplo, Job, capítulo 38, versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Usted se da cuenta? Ahí es que están todas las informaciones que nosotros tenemos. Por eso es que cuando el ser humano muere, que el Padre pues toma el espíritu otra vez. Ese código, ¿verdad? Individual de cada persona, que el Padre lo tiene. Ahí están todas las informaciones de nosotros. Por eso es que el Padre conoce a todo el mundo. Y como dice el hermano Alexander Hell, que nadie vive o muere sin permiso de Dios. El Padre tiene todas esas informaciones ahí arriba. Por eso es que en el día de la resurrección, ese espíritu vuelve otra vez y la persona se hace igual, pero de manera transformada. El cristiano, estoy hablando, que resucita en la primera resurrección de los muertos en Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, oiga bien, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Oiga bien, hermano, porque la inteligencia es en el espíritu que está. Y ahí está diciendo claro que el maestro, conociendo en su espíritu que cavilaban de esta manera de sí mismo, o sea, contra él, ¿verdad? Entonces le hizo la pregunta. Y por último, para concluir esta parte, al apóstol Juan, por ejemplo, se le abrió completamente el campo espiritual para que donde él se encontraba, poder tener todas las visiones que le fueron dadas para escribir el Apocalipsis completo. Usted ve, ese es otro punto importante. Es decir que en referencia, mis amados hermanos, a lo que es la espiritualidad, estamos demostrando con suficientes pruebas bíblicas que conforme a nuestra santidad y en obediencia al Padre Celestial, oiga, podemos tener acceso al campo espiritual y que no hay más nada demostrablemente que se pueda sostener según las escrituras bíblicas. Y yo pregunto, ¿por qué el sistema enseña otra cosa referente al espíritu humano después que la materia muere? Simplemente por estar sostenido por consejos y enseñanzas de líderes pertenecientes a los llamados concilios, como siempre lo hemos dicho por aquí, basando todo en lo que son posturas y criterios personales, siendo conformado con estar adoctrinado por un sistema corrupto de entendimiento, a donde le dicen amén a todo lo que escuchan sin antes haberlo examinado todo, según lo especifica Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. ¿Y cuál es el problema en todo esto, mis amados hermanos? Que cuando no tenemos el verdadero conocimiento proveniente del apostolado bíblico, la mayoría de las veces le tenemos miedo a lo desconocido, y mayormente cuando se trata de lo espiritual. La mente de la mayoría se desplaza viajando y vagando a través de imaginaciones ficticias por causa de palabras imparciales que salen de la boca de los llamados líderes, las cuales no alcanzan una parada firme, clara y contundente, desde una perspectiva o definición confiable, pudiéramos decir, cayendo todos en apostasía. Oiga bien cómo es. Estamos hablando bajo el tema, la inmortalidad del alma. ¿Cuáles son sus características? Bueno, lo que dijimos en lo anterior. La existencia de un lugar de fuego y tormento eterno, ¿verdad? Llamado infierno, a donde van los espíritus de las personas fallecidas que han llevado una vida pecaminosa o en desobediencia también pudiéramos decir. En segundo lugar, otros van al paraíso o al cielo, si es que han vivido una vida justa, sobria y piadosamente delante de Dios. Otros van al purgatorio a purgar sus penas o pecado cometido en vida, hasta limpiar sus almas a través del fuego, para desde ahí mismo entonces subir puro y limpio al reino de los cielos, ya siendo salvo. Y por último, otros van a un lugar de plena inconsciencia llamado el limbo, hasta que Dios defina cuál será el destino de esa persona, o más bien decir, qué se va a hacer con ello. Entonces, usted se hace varias preguntas. ¿De dónde vienen todas estas diferentes teorías? ¿Cuáles son los textos bíblicos que apoyan o sustentan eso? ¿Por qué el sistema está interesado en que usted crea todo eso? ¿Quién se inventó todo eso?
Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice el fundamento bíblico apostólico que tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Hermano, y eso es lo que exactamente sucede con esas 4 teorías que hemos mencionado en lo anterior. Que por causa de uno, oiga, le voy a definir lo que es el plural y el singular. Y vamos a ver de qué forma lo podemos, pues, definir por aquí. Oiga, que por causa de uno, en cuanto a esa parte que lo digo, exactamente suceden esas 4 teorías que hemos mencionado en lo anterior. Otra vez les digo, hermano. Ese uno que yo le menciono ahí singularmente por causa de uno, es decir, por causa de la gran ramera greco-babilónica romana mal llamada católica, están todas las demás sectas envanecidas unas contra otras. Oiga, unas contra otras, en plural, enseñando tales cosas diferentes, las cuales ninguna fueron dichas por boca de los apóstoles. Ahí es que está el problema. Hermano, una pregunta. ¿Acaso usted ha leído en las escrituras bíblicas que los apóstoles hablaron de eso? De esas 4 teorías que yo le mencioné ahí. Pues no. Es que no lo dice, hermano. Oiga bien. Y usted dirá, Javier, pero la palabra infierno aparece 13 veces en 5 capítulos de las escrituras. ¿Acaso puedes tú quitar todo eso de las escrituras bíblicas? Bueno, pues, hermano, óigame. En el transcurso de este estudio bíblico que estamos disertando, las escrituras bíblicas le darán respuesta a todo esto. Solamente no se desespere y présteme atención. Oiga, si esa doctrina de demonio inventada por el diablo en el Génesis 3, versículo 4, no existiera, tampoco esas 4 fábulas que hemos mencionado en lo anterior, las cuales a través de películas y documentales han dejado millones de dólares al sistema. Y cada vez eso crece más. Hay más inventos, hay más modificaciones, porque hermano, hay mucho dinero de por medio, déjeme decirle. Dice el sistema religioso popular que cuando la persona muere, en realidad no es que muere, sino que sigue vivo en un más allá. ¿Y cómo podemos saber si eso es verdad, mis amados hermanos? Lo primero es que para saber qué ocurre al morir, hay que primero saber qué ocurre al existir, haciendo énfasis en el trasfondo histórico como fundamento fuerte donde empezó todo. Eso es así, porque cada cosa tiene una base, ¿verdad? Cuando usted va a construir un edificio, usted le hace una base primero. Desde ahí es desde donde hay que guiarse. Y en ninguna parte dice las escrituras bíblicas que eso ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar ahí? ¿Qué es lo que dice y qué es lo que no dice la Biblia? Vamos a utilizar el versículo 7 del Génesis 2, proveniente de la traducción Kadosh israelita mesiánica, una de las mejores traducciones de todas las que hay en nuestros días. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, Adán, ¿verdad? En hebreo, del polvo de la tierra y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. En pocas palabras, está diciendo claro que el aliento de vida es la energía divina que da vida a la materia. Por eso es que el alma no es lo que tengo, sino lo que soy. ¿Usted entiende? Un compuesto de materia con aliento de vida. Es decir, la persona con todos sus órganos internos y externos, adjunto al intelecto, oiga bien, o razonamiento. ¿Usted entiende? ¿Por qué les digo esto? Porque en el aliento de vida, mis amados hermanos, es que están todas las informaciones. Ahí está la sensibilidad del cuerpo y el razonamiento. Entonces, esa sensibilidad lo que hace que el cuerpo sienta, tanto los órganos internos como externos, todo eso viene del aliento de vida. ¿Por qué? Esa es la parte que procede del Padre, la energía divina que da vida a la materia, como se lo dije en lo anterior, y por eso es que el cuerpo funciona. Oiga, vamos a demostrarlo con los interlineales. La palabra alma es la palabra nefesh, de la H5314. Oiga, hermano, propiamente criatura que respira. ¿Usted se da cuenta? Hermano, pero una criatura que respira, por ejemplo, mire, un animal. Bueno, vamos a leer primero, vamos a ver qué dice el interlineal y luego vamos a explicar. Mire, donde dice criatura que respira, dice animal, abstracto, entre paréntesis, ¿verdad? Vitalidad. Usando muy ampliamente en sentido literal. ¿Usted está oyendo, hermano? Un alma es una cosa literal, física.
una materia que vive, ¿verdad? Entonces, dice acomodado o figurativamente corporal o mental. ¿Usted se da cuenta de lo que yo le digo? Oiga, aliento, estómago, anhelar, animal, ánimo, antojo, apetito, o sea, todas esas cosas que uno siente en el cuerpo, tales como las que estamos detallando, ¿verdad? El ánimo, el anhelo, ¿verdad? El antojo, el apetito, todo eso está ligado a esa parte. Oiga, cadáver. ¿Qué es lo que es un cadáver? Un alma muerta. Eso es lo que enseña las escrituras. Un cuerpo sin aliento de vida es un cadáver, es decir, un alma muerta. Por eso habla de muerte ahí. Oiga, entonces mire, contentamiento, eso viene en qué? En lo que es, por ejemplo, la parte emocional. Corazón, porque son de la parte interna que tenemos, física, y la parte externa, como lo explica el interlineal. Dice cordial, cuerpo, dejar, deseo, gusto, hombre, íntimo, interior, lujuria, mente, muerte, como se lo dije en lo anterior, ¿verdad? Muerto, persona, querer, ¿verdad? Ser, vida, voluntad. Hermano, más claro de ahí es imposible. El interlineal está certificando la definición completa del alma en lo corporal y mental, tal y como lo demuestra el versículo 7 del Génesis 2. Léalo para que usted vea, mis amados hermanos. Y una pregunta, ¿por qué el sistema allá afuera enseña que el alma no muere? Ahí está la pregunta. Simplemente porque no saben escudriñar la historia bíblica, ni conocen el significado de dicha palabra, pero tampoco saben lo que es un interlineal bíblico. No es por otra cosa, mis amados. Usted le pregunta, por ejemplo, a cualquier sectario del sistema, ¿qué es el alma? De una vez le van a responder de manera incorrecta, diciendo que no, es un ser espiritual que sale del cuerpo cuando muere, cuando el cuerpo muere. Y todavía usted se lo explica. Y la respuesta es, bueno, esa es la interpretación que tú le das. Eso tenlo para ti, porque yo voy a seguir creyendo lo que a mí me enseñaron cuando yo me convertí, es decir, desde el principio. Y yo vuelvo y pregunto, mis amados hermanos, ¿será verdad que el alma es inmortal? Vamos a ver qué es lo que certifica las escrituras bíblicas en este escenario conflictivo, es decir, después que el hombre fue creado. Vamos a ver. ¿Qué más aconteció con dicho ser después de haber sido creado? Esa es la pregunta. O sea, después que el Padre creó al primer hombre, ¿qué más aconteció después de ahí? Porque, hermano, esa parte es importantísima también que pues la pongamos ahí sobre el tapete. Oiga, en los versículos 16 y 17 del Génesis 2, el Padre le había dicho al hombre que podía comer de todo árbol del huerto, pero no de la ciencia del bien y el mal, porque si comían de ese, se lo advirtió, iban a morir. Y como dice Proverbios capítulo 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia, y ya el Padre habló. Es decir, que no hay que cuestionar ni corregir nada, ahí está todo. Óigame, ahí todo es claro, preciso y conciso, lo que sale de la boca del Padre Celestial. Pero como el diablo fue creado para probarnos y tentarnos, el asunto empezó inmediatamente a funcionar. Ya en los versículos 1 al 8 del Génesis 3, empezó haciendo una pregunta capciosa a la mujer, muy contraria a lo dicho de la boca del Padre Celestial en lo anterior, simplemente para provocar una conversación con ella. No fue para otra cosa. Versículo 1, con que Dios ha dicho. Hermano, oiga lo que dice eso. Agarre el acento, el hilo, el sentido a esa palabra. Como que yo diga por aquí, con que Alexander Gel ha dicho. O sea, como, ¿a mí qué? Eso. Oiga bien, hay una regla doctrinal en este grupo, puesta por nuestro amado hermano presidente Alexander Gel, que cada pregunta que se hace hay que responder en audio. Ahora vengo yo a decir, con que Alexander Gel ha dicho. O sea, como quien dice, si yo no quiero responder en audio, ¿qué me importa a mí lo que digan las reglas? O sea, yo digo lo que yo quiera. Y si yo no puedo estar aquí, que me saquen. Oiga, hermano, mire. Entonces, ahí es esa parte importante que la tengamos pendiente. Oiga lo que dice el diablo en el versículo 1. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta. Entonces, en los versículos 2 y 3,
La mujer le dio detalle de todo lo que el Creador le había dicho a ella, ¿verdad? A la pareja. Y en referencia al árbol de la sabiduría del bien y el mal, que si comían de ese árbol muriendo morirían. En los versículos 4 y 5 del Génesis 3, el diablo le hizo una promesa a la mujer diciendo, no morirán. Oiga, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, en el versículo 22 del mismo Génesis 3, el Padre Celestial confirma lo mismo que dijo el diablo. ¡Wow! Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, como el Padre y el Hijo, ¿verdad? Como uno de ellos. Pero hermano, una pregunta. ¿En qué sentido el Padre Celestial dijo eso? Ahí es a donde el sistema sectario apóstata se enreda, afirmando la promesa que el diablo le hizo a la mujer con el no moriréis, simplemente por no meditar las escrituras bíblicas de manera correcta, desde su trasfondo histórico, como desde ya lo hemos explicado en lo anterior. ¿Cómo es que un ser humano siendo creado de materia con aliento de vida puede ser como Dios, sabiendo el bien y el mal? Hermano, ¿no le parece un poco raro eso? ¿No siente usted que hay algo como que no encaja en todo eso? ¿Cómo es Dios en su característica? Vamos a ver. Bueno, pues un espíritu excéntrico y eterno con vida propia, todopoderoso, sabiendo el bien y el mal, porque ambas cosas proceden de él. Óigame bien, entonces ningún mortal puede ser como Dios sabiendo el bien y el mal, como se lo dijo el diablo en el versículo 5 del Génesis 3. No. Y usted dirá, Javier, pero Dios mismo lo dijo también en el versículo 22 del Génesis 3, que el hombre es como uno de ellos sabiendo el bien y el mal. Hermano, claro que sí que lo dijo, pero entienda usted que lo dijo solamente en el sentido intelectual del conocimiento del bien y el mal, siendo el hombre solamente materia con aliento de vida, es decir, creado, pero no un espíritu eterno todopoderoso con vida propia como lo es Dios. Oiga bien, el diablo ahí metió una confusión al cuadrado, para que la mujer le creyera lo que él estaba diciendo. Entonces, eso es lo que el sistema no analiza para entonces luego plasmar su creencia de lo que es la inmortalidad del alma, creyéndole a los dichos que salieron de la boca del diablo en vez de creerle a Dios. Acuérdense que lo primero que el Padre le dijo a ellos fue que si desobedecían al mandato divino iban a morir. Oye, y eso ahí es lo que hace la diferencia. Entonces, se sobreentiende que Dios y el hombre, es decir, ambos personajes no son iguales. Y esto es certificado por la propia boca del Padre Celestial en el versículo 19 del Génesis 3, después del hombre haber pecado. Oiga, ¿y cómo fue que le dijo? Con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Noten ustedes que el Padre no le dijo espíritu viviente eres como yo, y después que tú mueras saldrá consciente del cuerpo. No, eso no es lo que dice la Biblia, mis amados hermanos. Entonces, si somos cristianos apostólicos, no debemos de creer en tal disparate. La mayoría allá afuera quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren, ¿verdad? Pero lastimosamente eso no funciona así. El diablo nos dijo literalmente que después de la desobediencia, ¿verdad?, de los humanos, iban a ser seres espirituales, pero lo insinuó al decir que iban a ser iguales que Dios y la mujer le creyó. ¿Usted entiende? Entonces, damos por entendido que para que esa basura doctrinal de lo que es la inmortalidad del alma sea bíblica, el diablo tenía que decir a la mujer que si comían del árbol prohibido no morirían, sino que literalmente serían seres espirituales eternos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego entonces, oiga bien, el Padre Celestial dale aprobación a lo dicho por la boca del diablo. Y eso ahí sería el colmo de la falsedad diabólica y la contradicción divina. Hermano, porque se imaginan ustedes que después que el Padre le había dicho a la pareja que iban a morir si desobedecían, ahora iba a tener que contradecir su propia palabra tirándola por el suelo en obediencia a los dichos por la boca del diablo, simplemente porque el diablo se le hubiese metido eso en la cabeza. ¿Se imaginan ustedes tal disparate como ese? De la manera que fuera que el diablo hubiese dicho, mentira, como quiera hubiese sido eso. Usted oye, y el Padre jamás iba a poner su palabra a rodar por el suelo. Eso no es verdad.
Entonces, queda tajantemente demostrado con las escrituras bíblicas que después que la materia muere, el hombre no se convierte en espíritu viviente como Dios, sino que sale el aliento de vida de su cuerpo y vuelve a Dios quien lo dio. La materia vuelve a la tierra de donde fue tomada, y ese mismo día perece en sus pensamientos, según lo demuestra Salmo 146, versículos 4 al 6. ¿Y cómo que dice? Pues sale su aliento, ¿verdad? Y vuelve la materia a la tierra. En ese mismo día perece en su pensamiento. ¿Por qué? Bueno, pues hermano, porque el hálito o espíritu de vida se encuentra ahí en esa parte donde se encuentra la sensibilidad y el razonamiento de lo que somos nosotros, ¿verdad? De lo que da la vida, ¿verdad? Como lo explicamos en principio, que esa energía divina es lo que le da vida a la materia. Por eso es que el alma no es lo que tengo, sino lo que soy. Cuando sale el aliento del cuerpo, pues automáticamente no hay razonamiento ni sensibilidad alguna. Versículo 19 del Génesis 3. Con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Noten ustedes que el Padre no le dijo espíritu viviente eres. No, mire, se lo estoy repitiendo, hermano. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Usted se da cuenta? Entonces, en el versículo 5 y 6 de Eclesiastés 9, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es expuesta al olvido. Hermano, ¿recuerdan ustedes la explicación que se dio en los interlineales acerca de lo que es la parte emocional? Que se siente, por ejemplo, lo que es el intelecto, como lo que son el amor, el odio y la envidia. Miren lo que dice aquí en el versículo 6. También su amor, su odio y su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Usted está oyendo? En pocas palabras, cuando el alma muere pasa inmediatamente a la inexistencia total. Ahí se acaba absolutamente todo. No queda nada en lo absoluto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¡Wow! Pero hay que tener en cuenta a la afirmación de esa palabra que acabo de leer, mis amados hermanos. Dice ahí como era. Vamos a leerlo otra vez. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Entonces, si el alma es una persona espiritual consciente y eterna como Dios, tal y como lo dijo el diablo, y lo sigue repitiendo el sistema apóstata, ahora en otros días, yo le pregunto a la congregación completa, es decir, aquí, a nosotros aquí, ¿quién era Adán antes del Creador hacerlo materia y darle aliento de vida? Bueno, pues Adán no era absolutamente nada ni nadie. No estaba definido en ningún lugar, mis amados hermanos. Tenga eso pendiente. Oiga, ni tan siquiera en la inexistencia, la cual corresponde a los difuntos que una vez existieron, pero que ya no existen. ¿Usted oye? Pero Adán nunca había existido. Ahí es que está el asunto. Oiga, en ninguna parte del universo nunca había existido. No existía memoria ni principio de existencia humana hasta que en el camino de la eternidad esa idea llegó a la memoria del Padre Celestial, de aquel excéntrico y eterno todopoderoso, por amor de sí mismo, oiga bien, optando por decidir crear la materia, tal y como lo demuestra Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Usted se da cuenta? Para entonces, conforme a su propósito y voluntad, escoger del polvo de la tierra que desde ya el Todopoderoso había creado en lo anterior, oiga bien, para que haya existencia humana sobre la tierra. ¿Usted entiende cómo es? Por eso fue que el Padre le preguntó a este hombre, no me llega a la mente ahora, el que fue a Nínive, que le había enviado. Creo que Jonás, me parece que se llamaba, sí, Jonás. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el cielo y la tierra? O sea, cuando yo estaba creando, cuando yo estaba trabajando en la creación. Esa fue una de las preguntas que le hizo. No le supo contestar. Es lo mismo que estamos diciendo acerca de Adán. ¿Usted oye lo que yo le digo? Entonces, conforme a lo que dice el versículo 7 del Génesis 2, es muy importante tener pendiente que
ahí nos dice que el Padre Celestial formó una persona espiritual consciente e inmortal dentro de Adán para que siga viviendo después de la muerte de la materia humana. ¿Usted entiende? Eso es muy importante saberlo. Hermano, lo contrario a la vida es cuando el Padre Celestial quita el hálito o aliento, o espíritu de vida, pudiéramos decir, ¿verdad?, a la materia, convirtiéndose esta en un alma muerta, como lo explicamos en el interlineal, sin razonamiento y sensibilidad. Oiga, con un único destino: polvo de la tierra. Salmo 104, 29. Esconde tu rostro, se turban, le quitas el aliento y dejan de ser y vuelven al polvo. Óigame bien, ¿usted se da cuenta? Hermano, todavía hay que seguir leyendo Biblia, a ver a dónde podemos encontrar la persona consciente espiritual que sale de la materia cuando ésta muere, según lo enseña el sistema protestante llamado evangélico. Usted oye, vamos a seguir leyendo a ver dónde encontramos eso, porque de verdad que yo no lo encuentro. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y una pregunta: ¿quién es que no ha pecado, mis amados hermanos? Óigame, hermano, aquí abajo murió hasta el que no pecó, el Señor Jesucristo. Lo pongo como ejemplo, ojo con eso. Ya por aquí hemos explicado cómo fue esa muerte, que fue injusta y todo lo que hicieron, pero bueno, ahí está el ejemplo. Entonces, ese es el punto más claro, mis amados hermanos, de saber que una persona, que vamos a decir, el alma no es una persona invisible, espiritual y eterna dentro de la materia, sino la persona misma a señalar. ¿Y quién está hablando ahí en el Génesis, en Ezequiel 18, versículos 4 y 20? El Padre Celestial. ¿Usted se da cuenta? Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Oiga el ejemplo que eso da ahí. Pero eso es lo que desde hace rato hemos venido comentando, que para que haya vida en la materia, tiene que haber espíritu de vida procedente de Dios. De lo contrario, la materia está muerta. ¿Usted entiende? En el asunto del Apocalipsis, en lo que es la gran tribulación, es otro punto importante. Hay dos personajes nombrados con el título de lo que son los dos testigos, ¿verdad?, mencionados en el capítulo 11. Ellos le hacen la guerra al gobierno de la bestia, según lo que enseña esa parte ahí, pero cuando cumplen su ministerio se dejan matar. Dice el versículo 11 del Apocalipsis 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Fíjense ustedes qué tan claro suena todo eso ahí, por las escrituras, por lo que es el apostolado bíblico. El Padre Celestial nuevamente envió el espíritu de vida a esos dos varones y fueron resucitados inmediatamente. El texto jamás dice que el Padre le mandó 2 personas espirituales conscientes para que entren en esos cuerpos y resuciten. No, eso no es lo que dice. Y yo le hago una pregunta al sistema apóstata de nuestros días. En el momento que el Padre Celestial envió su espíritu de vida a esos dos varones que estaban muertos, ¿a dónde se encontraba la supuesta parte consciente y eterna que, según ustedes, ¿verdad?, salen del cuerpo al morir la materia? Esa es una pregunta que yo le hago a los que me estén escuchando. Y si las escrituras bíblicas dicen en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que el espíritu vuelve a Dios, ¿quién lo dio? ¿Quién le da vida a esa supuesta parte consciente que sale del cuerpo después que la materia muere? Lamentablemente, mis amados hermanos, las escrituras bíblicas no tienen respuesta para tal disparate como ese. Es que no las hay, hermano. Y nosotros por aquí no las vamos a añadir. Lamentablemente el caso. ¿Usted oye? Por eso es que lo más importante es, como se lo dije en principio, lo más importante es saber qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que no dice la Biblia. ¿Usted oye? Entonces, al tener todo esto claro y preciso desde su fundamento histórico, pudiéramos decir, ¿verdad?, en lo que es la parte bíblica, pues ya tenemos la certeza de saber qué es el alma, cuál es su procedencia y cuál es también su destino al morir. ¿Usted se da cuenta? El Padre Celestial es el propietario de ese espíritu de vida. Y cuando Él decide quitarlo de nosotros, nadie le puede imponer ni tampoco retener dicho espíritu de vida. ¿Por qué? Eso pertenece a Él. Estamos demostrando con las escrituras bíblicas que no hay nada consciente en el ser humano después de la muerte. Y que cuando hay ausencia de espíritu de vida en la materia, el ser humano deja de ser y va al polvo de la tierra hasta la resurrección. Entonces, concluida esta parte, vamos a entrar ahora en
en una de las características más populares e importantes de la doctrina de lo que es la inmortalidad del alma. Y esta se llama el infierno de tormentos eternos. Lo que le voy a decir ahora, pues cuando dé detalle acerca de lo que es el catolicismo romano, luego voy a entrar en materia con esa parte, para que pongamos todo claro. Mire, el infierno fue inventado, lo que le llamamos nosotros infierno, a través del tiempo, oiga bien, por los egipcios, por los sumerios, babilonios, griegos, judíos, por los indios, japoneses, chinos y por el Islam en Oriente Próximo. Creado, mis amados hermanos, y concesionado a la manera y cultura de cada pueblo, y con nombres diferentes, tomando como referencia lo que hicieron las civilizaciones antiguas, comenzando por el registro de los egipcios, babilonios y sumerios. Oiga bien. Entonces, el catolicismo greco-babilónico romano fueron los últimos en adoptar esta falsidad mentirosa. Y vamos a decir, al hacer la primera traducción que ellos hicieron, eso lo hemos hablado por aquí varias veces, cuando el Nuevo Testamento creo que fue, que lo pasaron al latín, utilizando la palabra infernum, traducida como infierno. Entonces, eso fue a finales del siglo III, 382 años, ¿verdad? Por uno de los líderes del catolicismo romano llamado Jerónimo de Estridón, con la ayuda de una señora conocida como Santa Paula de Roma, discípula del mismo Jerónimo de Estridón y fundadora del monasterio, esa señora. Ahora, en lo que es la parte cristiana, tenemos que estar claros con todo esto. O no vamos a decir la parte cristiana, sino en la Biblia que nosotros utilizamos, la Reina Valera, qué fue lo que se escribió y cuál es la historia de eso, que lo pusieron ellos ahí, no que eso fue inspirado por el Padre Celestial a través de su Espíritu, y los apóstoles tampoco hablaron nada de eso. Entonces por eso le dije que en lo que es la parte bíblica, ¿verdad? Bueno, lo que ellos escribieron, tenemos que estar claros con eso. Lo primero que tenemos que saber es la procedencia idiomática y el significado de dicha palabra. ¿Estamos hablando de qué? De la palabra infierno. Las escrituras bíblicas se escribieron en 3 idiomas a entender: hebreo, arameo antiguo y griego original koiné. Como ya lo dije en lo anterior, la palabra infierno en su origen viene del idioma latín infernum o infero, pudiéramos decir, ¿verdad? Adoptando 3 significados, los cuales son por debajo de, lugar inferior o subterráneo. Y eso se encuentra en relación con la palabra Seol en hebreo y Ade en griego. Sheol, por ejemplo, de la H7592, Ade o mundo de los muertos, como si fuera retiro subterráneo. ¿Usted se da cuenta? Es decir, donde va la materia sin aliento de vida y sin conocimiento alguno, tal y como lo hemos explicado. Ade proviene del equivalente Sheol en hebreo, es decir, una metáfora, pudiéramos decir, dando a significar solamente un nombre dado a la muerte y ya, no más. Noten ustedes que a lo largo y ancho de este estudio que hemos venido disertando, hermano, no ha habido una sola reseña o señal de vida de nada consciente de los seres humanos después que la materia muere. Luego de esto, de la parte de lo que la traducción, que estuvimos hablando de la palabra infernum y todo ese tipo de cosas, hubo un largo silencio a cuestionar dicha palabra por un periodo de 8 siglos, es decir, 833 años, remontándose al 1215, cuando se proclama la existencia del llamado infierno como lugar de tormento en el Concilio IV de Letrán, ahí en esa parte. Luego 790 años, según lo que he investigado, o sea, más tarde, ¿verdad? Es decir, en el 2005, el Papa Juan Pablo II, antes de morir, oiga, demistificó la existencia del infierno como un lugar. Oiga, demistificar quiere decir quitar el mito. Mira lo que dice la información histórica en cuanto a lo que he investigado. Oiga, y ahí argumentando que se trataba mejor el Papa Juan Pablo II, dice, de la privación de la visión de la divinidad. Es decir, quitó lo que ellos pusieron en principio. Pero entonces, ese argumento de que el propio pontífice Juan Pablo II había dicho, se retrató poco tiempo de haberlo dicho. Oiga bien, pero entonces, el catecismo del sacerdote Faría, oye, que recoge todos los dogmas religiosos imperantes de la mitad del siglo XX, dijo, es preciso afirmar que el infierno existe, es eterno. Oiga, hay pena de daño al desorden por la desaparición, o vamos a decir, claro, cuando la persona muere, pero ahí se trata por la separación de Dios. Es decir, él como que volvió como a reconstruir
la parte que Juan Pablo II había desmitificado, como se lo dije. Dice, hay pena de sentido, o sea, llama y dolor físico agravado por la ausencia de Dios. Fíjense ustedes cuántas contradicciones hay ahí en esa cosa. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos, la inseguridad entre ellos mismos acerca de ese invento babilónico, después que ellos mismos inventaron eso? Entonces, su sucesor Benedicto XVI fortaleció luego el concepto de infierno como lugar físico, oiga, y no mental, como dijo Juan Pablo II. Contradiciendo a Juan Pablo II, se lo estoy diciendo. Mientras que el actual pontífice Francisco revivió el debate sobre el infierno como lugar de castigo, opinión que rápidamente la curia romana salió a corregir. O sea, usted dice, ven acá, pero ellos mismos no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿por qué sucede eso, hermano? Es que hay tantas cosas, de verdad que sí, que uno, bueno, a veces se hace la pregunta y no encuentra la respuesta, de verdad que no. Yo mismo soy testigo de que vi un video, bueno, que ustedes mismos lo pueden buscar por las redes sociales, a donde el Papa Francisco vuelve a decir en una entrevista que el infierno no existe. Oiga, pero entonces Nicolás de Izaza argumentó con la reciente volatilidad, oiga bien hermano, de todos esos conceptos papales sobre el fundamental aspecto, o sea, que ellos tienen de eso. Dice él, oiga bien, que conforme a todos esos conceptos papales que hay, o sea, es decir, tanto cambio, tantas opiniones, tantas cosas, nos quedamos sin saber si el castigo eterno permanecerá o no. Oiga bien, mis amados hermanos, ¿usted está oyendo eso? Entonces, todas esas contradicciones entre ellos mismos acerca de la teoría babilónica pagana se convierte en una incógnita papal, así como usted lo escucha, que aún todavía no termina. Hermano, una cuestión que durante siglos ha sido un tema de debate entre ellos y de constante cambio y modificaciones en lo que son los dogmas papales de la mal llamada Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué calificativo podemos darle a todas esas contradicciones papales sumergidas en todos esos conceptos personales en sus definiciones? Ahí hay una pregunta, hermano. Bueno, pues un engaño más de lo tanto que hay en el sistema sectario apóstata para sacarle la plata a más del 90% de los que han sido engañados por el mismo sistema. Así de claro, eso no es más de ahí, mis amados hermanos, así de sencillo. Por eso es que no podemos confiar en esos llamados líderes del sistema sectario en nuestros días, a donde no podemos encontrar salvación en ellos, mis amados hermanos, por causa de la doctrina sectaria que tienen, enseñando que hay vida después de la muerte en diferentes lugares, como lo dijimos en principio, cuando detallamos el purgatorio, el infierno, el limbo y el paraíso. Y bien, hermanos, pues de verdad que hemos estado comentando, vamos a seguir comentando. Y yo me hago una pregunta, hermano, porque de verdad que la inmortalidad del alma viene siendo una de las doctrinas falsas más popular y que más edictos y definiciones tiene. Nosotros tenemos parte de lo que es el conocimiento en cuanto a la parte cristiana, y bueno, ya de lo que está escrito, ¿verdad?, en lo que es la Reina Valera, conforme a muchísimos años, ya cientos de años que la gente pues esa idea pues la ha captado, la ha creído, no la ha investigado, pero hay otras ideas que son más antiguas que esa. Y conforme a lo que nosotros investigamos por aquí, yo quiero comentarle algo y quiero que usted me preste atención. Y vamos a demostrar que el catolicismo romano lo que ha hecho es copiar de culturas más antiguas, para ello entonces tener su filosofía y su teoría rara. Oiga bien, engañando así a todos aquellos que no investigan las escrituras bíblicas. Acuérdense que yo le había mencionado en lo anterior que esa idea del inframundo de tormento después que la materia muere, originalmente no viene del catolicismo romano, sino de otras culturas anteriores, hasta de 4.500 años antes de Cristo, así como usted lo escucha. Tales como son, por ejemplo, los egipcios, los sumerios, babilonios, los griegos, los indios, los judíos, japoneses, chinos y por el Islam en Medio Próximo o en Oriente Próximo, pudiéramos decir. Oiga, hermano, todas esas ideas creadas y concesionadas a la manera y cultura de cada pueblo y con nombres diferentes, oiga bien, tomando como referencia lo que hicieron civilizaciones más antiguas, comenzando por el registro de los egipcios, babilonios y sumerios.
Entonces, como se lo dije en lo anterior, conforme a lo que hemos investigado, vamos solamente a mencionar algunos de ellos. Mire, por ejemplo, lo primero es el Islam, siendo esta la más grande de todas, ¿verdad?, las religiones, la cual surgió en el año 610 de la era cristiana. En su teoría mitológica, tratándose de más o menos lo que podría ser el llamado infierno, entonces, para que se entienda, se llama el Yoharán. Oiga bien, hermano, usted sabe que ellos tienen su libro, así mismo tal como el cristianismo tiene su Biblia, y cada uno de ellos tiene sus teorías que la sacan de sus bibliotecas y todo eso en lo específico. Nosotros por fe somos cristianos, creemos en el cristianismo, pero no en las cosas que fueron añadidas, filosofías raras y cuestiones inventadas, no, eso sí no. Por eso por aquí nosotros investigamos las escrituras bíblicas. Entonces, mis amados, hay muchas cosas pues que hay que decir. Mire, esa parte del Islam que yo le estoy comentando, pues en su teoría mitológica, tratándose de más o menos lo que podría ser el llamado infierno, ¿verdad?, como se lo dije en lo anterior, que se llama el Yoharán. Es un lugar de castigo y tormento para los incrédulos y pecadores, siendo esto muy parecido a la teoría infernista del catolicismo romano, a donde van a ser castigados y atormentados. ¿Usted se da cuenta? Porque acuérdense que, como dice ahí, 610 años de la era cristiana, pues ya esa gente copiaron del catolicismo romano en cuanto a esa parte. Entonces, según esa cultura islamita en su religión, se encuentra dividido en varios niveles, siendo habitado por ángeles castigadores de ahí de las almas cuando llegan allá. Oiga, hermano, en ese lugar llamado Yoharán, cada castigo es más severo que el anterior. Oiga bien cómo es, según esa teoría. Le hacen un juicio a los pecadores y si lo encuentran culpable, pues son llevados a ese infierno, ¿verdad?, de esa religión islámica para ser castigados por los ángeles castigadores. Ahí, en cuanto a esa parte ahí. Entonces, sus características son el fuego abrasador, adjunto pues a un río de lava, y hay comidas y bebidas que son repulsivamente nauseabundas, tal y como lo cree el Islam. Oye, siendo posterior al cristianismo. El de los aztecas, por ejemplo, se llama el Mixtlán. Oiga, esa mitología anticapilla viene de aproximadamente desde el año 250 después de Cristo, alimentándose de cultura más antigua en cuanto a esa parte. O sea, como copiando una cosa de otra. Se describe como un lugar de descanso final para la mayoría de los muertos, ¿verdad? Y está gobernado por Mitlantechuhtli y Micachuatl. Oiga, ahí hay dos patrones que gobiernan esa parte ahí. Allí los muertos deben de atravesar 9 niveles de obstáculos antes de llegar. Oiga bien, hermano. Fíjense que muchas de estas mitologías no tienen la definición pues que divida una cosa de la otra, como lo es el catolicismo en cuanto a lo que se llama el cielo y el infierno. Oiga bien, hermano. Muchas de ellas, otras sí. Pero bueno, algunas no, otras sí. Fíjense, en esta cultura azteca, la cual le estoy mencionando, las almas deben de enfrentar pruebas y peligros durante 4 años. Según esa teoría. Y en sus características tienen diversos desafíos como montañas que chocan. Oiga eso, hermano. Un río de sangre y un desierto lleno de viento constante, a donde las almas tienen que afrontar todo eso allí en el mundo de los muertos de los aztecas. ¿Usted escucha? Además también, el de los japoneses, por ejemplo. El yombi, que procede del sintoísmo japonés y viene del siglo I, pero en el Japón. Oiga, ¿cómo se llama el de los japoneses, hermano? El yombi. Oiga, ese es el inframundo a donde las almas residen en un estado de purgación, a donde sus faltas y lacados están siendo purgados. Eso viene siendo, vamos a decir, como lo que se le llama purgatorio. ¿Usted se da cuenta? Es decir, pagando por lo que hicieron para ser limpios de ello. Y está gobernado por Izanami. Dice la teoría de ahí, de esa parte, de esa cultura, que cuando las almas están en ese lugar, llegan a experimentar pues una sombría y dolorosa situación en ese lugar oscuro y sucio, asociado con la descomposición y el olvido. Ahí en cuanto a esa parte. El del judaísmo se llama el Yom Gehenna. Oye, hermano. Y tiene aproximadamente 2500 años desde el periodo del segundo templo, que es de más o menos pues del siglo V antes de Cristo. Oiga, y es un lugar de purificación temporal o de castigo eterno. Esa parte. Hay que tener en cuenta, mis amados, que esta construcción y religión de ese templo pues se fundó en ese momento del judaísmo y viene del contexto de haber sido dominado por Babilonia y luego por los medo-persas. Esa parte de ahí. Y una pregunta:
cómo Babilonia influyó en esa idea, ¿verdad?, que tenía el judaísmo acerca de lo que es el infierno. O sea, esa idea infernista. ¿Cómo fue que Babilonia influyó sobre eso? Hermano, todo es investigación. Que las almas de los malvados son purificadas a través del sufrimiento antes de ser admitidas en el mundo venidero. O sufren eternamente si son irremediables. ¿Usted entiende? Es decir, son filosofías que de verdad usted se pregunta, ¿y de dónde esta gente sacan eso? Es decir, que desde ese punto de vista, en lo que le estoy comentando, de ese infierno o Gehenna, pudiéramos decir, que tenían los judíos, una persona podría purgar sus faltas allí, en ese infierno, oiga bien, antes de entrar al paraíso. Una cosa rara, ¿verdad, hermano? Oiga, y si era irremediable, podría quedarse allí de manera eterna. Oiga eso. Es decir, es diferente a cómo lo ve el cristianismo apóstata posteriormente, como por ejemplo el caso del catolicismo, que ellos fueron quienes pues posteriormente pues sacaron esa idea. ¿Y cómo se llega allá? Bueno, las almas son enviadas por sus acciones pecaminosas, así mismo igual, ni más ni menos. Hay un fuego purificador, un sufrimiento temporal que puede durar hasta 12 meses o puede ser eterno ahí en esa parte. Y de esa manera era como lo veían los antiguos judíos. Usted oye, hermano, fíjese cómo son las cosas. El de los griegos, por ejemplo, vamos a ver cómo lo veían los griegos, que también pues dominaron a los israelitas, y luego de que había sido construido el segundo templo, ahí en esa parte. Entonces, en la antigua Grecia, mis amados, aproximadamente 3200 años antes de Cristo. Oiga, hermano, y usted dice, ve acá, pero entonces, el del catolicismo romano, el llamado infierno, pero eso es una cosa reciente entonces. Oiga bien cómo es. Por eso es que nosotros tenemos que investigar para que no nos engañen. Oiga, aproximadamente 3200 años antes de Cristo. Oiga, ¿cómo lo veían los griegos eso? En pocas palabras, esa cultura viene de más atrás, de la que yo le mencioné en lo anterior, y está relacionada con la formación de cultura griega. Oiga, se parece un poco más, ¿verdad?, a lo que tienen los cristianos ahí en cuanto a esa parte. Y viene ya desde la filosofía platónica, porque es cuando ellos comienzan a dividir este mundo de los muertos en dos partes, como lo que es, ¿verdad?, el cielo y el infierno, como lo define el catolicismo romano, ¿verdad? Entonces, como se lo dije, la del castigo y la del equivalente al cielo, en cuanto a esas dos partes que yo le acabo de mencionar. Entonces, el inframundo, oiga bien, a donde residen los muertos gobernados por el dios del mismo nombre Hades, se divide en varias regiones, incluyendo el Tártaro, a donde van los malvados. Oiga eso, hermano. Y los campos elíseos para los virtuosos, es decir, como lo que el catolicismo pues define en nuestros días, el infierno y el cielo. ¿Usted se da cuenta? Lo que pasa es que ahí ellos lo tienen con una filosofía, dando a entender dos nombres diferentes, pero que hacen como la misma función en lo específico. ¿Usted se da cuenta? Entonces, mis amados, seguimos comentando. Dice que para llegar allí las almas cruzan el río Estigia. Oiga, con la ayuda de Caronte, el barquero. Parece que hay un barquero por ahí que anda en un barco que ayuda a las almas a cruzar allá, a llegar allá. Hermano, esto es una cosa seria, yo lo digo a ustedes. Oiga, y dice que es un lugar de sombrío castigo y oscuridad eterna. Oiga, mientras que los campos elíseos son agradables y llenos de paz. ¿De qué estamos hablando? De la misma definición que el catolicismo da en cuanto a lo que es el cielo y el infierno, pero esto lo tienen con dos nombres diferentes, dando a dar el mismo significado específicamente. Entonces, dentro del Hades, que viene siendo pues el reino de los muertos, está el Tártaro, que sería el equivalente al infierno. ¿Usted ve? Están los campos elíseos, que sería el equivalente al cielo, o lugar de gozo, como se lo dije en lo anterior. ¿Usted ve? Esa parte es importante que nosotros la tengamos pendiente. Entonces, en la cultura de los griegos, pues las almas pueden salir del Tártaro según esa cultura, o vamos a decir, según la mentalidad de ellos. Es decir, que no necesariamente se quedarían allí eternamente. ¿Usted oye? Y así por el estilo. Entonces, mire, por ejemplo, lo babilonio, por ejemplo, que esa es la idea que más o menos el catolicismo, o bueno, yo digo que de ahí fue que lo más probable es que ellos pues agarraron más para copiar y hacer su cuestión rara, sus cuestiones raras de creencia y doctrinas raras que ellos tienen. Mire, por ejemplo, el Caia o Arcadio babilónico. Oiga, es el de los babilonios. ¿Usted oye? Esas son las ideas de ellos en lo específico. Con una antigüedad de aproximadamente 4000 años, mis amados hermanos. Oiga eso, antes de Cristo. Oiga, ahí nos estamos yendo más atrás de la formación de la civilización arcadio-babilónica. ¿Usted oye?
Y la descripción de eso, que del inframundo babilónico, lo que yo le voy a comentar, es que ahí podemos ver que vuelve a repetirse la palabra inframundo, porque es un lugar donde la gente va, según esa cultura o filosofía, ¿verdad? Ahí en esa parte. Entonces podemos entender que al parecer los griegos copiaron esa idea del inframundo de Babilonia, y otro que más luego también lo copiaron. Usted oye, esa parte es similar, como decir, al Kur de los sumerios. Oiga cómo es. El de los sumerios se llama Kur. Oiga bien, mis amados hermanos. Entonces, el funcionamiento de eso es que es gobernado por un patrón llamado Eresquigal. Oiga eso. Y es un lugar de oscuridad y de olvido. Ahí en esa parte. Entonces ahí las almas descienden después de la muerte normal. Como en todos los lugares diferentes que le he mencionado. Y su característica es un lugar sin retorno a donde las almas llevan una existencia insubstancial, mis amados hermanos. Entonces, esa es más o menos como sería la idea de ellos, o sea, cuál es el calificativo que ellos le dan específicamente, en contraparte. Y el Kur de los sumerios, aproximadamente 4.500 años atrás, mis amados hermanos, mire, son cosas, pero se los digo a ustedes, antiguas sumamente. Que el catolicismo romano no le queda a ellos ni por los tobillos, déjeme decirle. Oiga, todavía más antiguo aún de la última que yo le mencioné. Desde la formación de la civilización sumeria, le estoy hablando. El inframundo sumerio es un lugar oscuro y polvoriento. Usted ve, ese es un poco diferente en cuanto a esa parte. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, gobernado por Eresquigal. Mire, ahí está el mismo Eresquigal, ahí con los sumerios también. Oiga bien. En ese lugar las almas llevan una existencia sombría, mis amados hermanos. ¿Y cómo se llega allá? Bueno, las almas descienden por el Kur, ¿verdad? De los sumerios, después de la muerte. Normal, todos descienden por ese inframundo, mis amados hermanos. Oye, con nombres diferentes. Entonces dice que allí falta la luz, falta la comida. Entonces las almas son solo sombras de sus antiguos seres, sino también un lugar, vamos a decir, como de olvido. Oye, eso hace un poco, o le da un poco más de sentido de qué sucede cuando alguien muere, ¿verdad? Pues es que nos causa una posiblemente pena o angustia a nosotros cuando alguien fallece. Oye, ellos comienzan entonces a sacar esas ideas y a pensar que esas almas que nosotros estamos angustiados por ellas, por ejemplo, están en ese sentido como que se van desvaneciendo en el mundo del olvido. O sea que mientras más usted lo llora aquí o más usted se lamenta, ellos se van desvaneciendo allá de aquel lado hasta que desaparecen y se quedan ya en el olvido. Que ya de ahí no existen más, ni resucitan, ni salen nada específicamente. No salen para ningún lado. Ya no vuelven a existir. Hermano, tenemos que tener pendiente que de los sumerios salen muchas ideas que podemos ver en otra cultura, sobre todo en las culturas orientales. Las ideas de ese lugar sin retorno, el cual yo le acabo de mencionar, a donde solamente las almas están en un mal estado y que al final desaparecen, ¿verdad? Pero no con la dualidad de poder ir a un lugar mejor de vida, como por ejemplo, como son los griegos, el judaísmo, el islam. Usted ve que las almas van y se purifican ahí, pero luego tienen acceso a llegar a otro lugar. Oiga bien, esa parte ahí, yo le digo a ustedes que, sinceramente, yo no sé ni cómo entrarle a eso. Mire, ahora vengo con el dual de los egipcios. Oiga, de la misma época de los sumerios, aproximadamente 4.500 años. Oiga, desde la formación del antiguo reino. Oiga, hermano, y la descripción es de esa parte ahí. El reino de los muertos, a donde las almas son juzgadas. Oiga bien cómo es. Y eso funciona por el dios Osiris, ese de ahí, el dual. Entonces, pero fíjese cómo la cosa, las almas deben pasar por diversas pruebas y enfrentarse a monstruos. Oiga cómo es. Y eso es algo que se ve regular. Eso de las distintas pruebas, bueno, y claro que ya lo hemos visto en varias de las culturas que ya hemos mencionado lo anterior. Y es interesante que dentro de la cultura occidental, por ejemplo, es introducido lo que es, por ejemplo, como lo que se ve en el infierno de Dante. Yo no sé si usted vio esa película. De ahí sacan mucha información y muchísimas cosas, ¿verdad? La cual rescata muchas de todas esas ideas de tormento y cosas que ellos le añaden. Bueno, hermano, como ese tártaro griego, por ejemplo, ¿verdad? Mezclado con todas esas ideas, donde hay diferentes niveles de castigo y cosas que hay que pasar para seguir avanzando, diría yo. ¿Usted se da cuenta? Entonces, después de la muerte de las almas, viajan por el dual, mis amados hermanos, y son juzgadas en la sala de Mahat.
Y yo le pregunto a usted, ¿quién es Mahat? Hermano, algún personaje de ahí abajo que lo espera a ellos. Algún juez juzgado en la sala de Mahat. A lo mejor Mahat es que lo condena a que ellos no vuelvan a resucitar o desaparezcan, un montón de cosas, hermano. Entonces, sus características incluyen pruebas como el juicio de corazón contra la pluma de Mahat. Oiga eso. Si el corazón es más pesado, por ejemplo, entonces el alma es devorada por Amet. Amet viene siendo un monstruo que devora. Oiga eso. Eso es como el catolicismo, que dice que hay demonios que atormentan a la gente en el infierno y un montón de cosas. Oiga, estos son peores, déjenme decir. Entonces ustedes saben que esas ideas egipcias se parecen mucho a las de los sumerios, pero tiene algo de diferente con lo que vamos a llegar, por ejemplo, el cristianismo, el islam y los griegos. Que esa dualidad, mis amados hermanos, es a donde hay dos posibilidades, ¿verdad? En muchas de las culturas orientales, por ejemplo, no existen esas dos posibilidades, o más bien decir, ¿cómo le digo yo? O que no existían en su cultura más antigua, diría yo, pero que luego algunas religiones más recientes, como le estoy diciendo, o que ahí en esas religiones más recientes sí que puede existir la idea, porque la gente va copiando. Usted oye, por ejemplo, la idea del nirvana, ¿usted entiende? La idea del placer. Usted oye, desde ese lugar que le he mencionado, pues se definen muchas cosas. ¿Usted oye? Y así por el estilo. Por ejemplo, en el asunto de lo que es la idea del placer, como yo se lo mencioné en lo anterior, de ese lugar de bien que posiblemente la están pues extrayendo de los vestigios que vienen de los egipcios, pasando por varias culturas hasta llegar a ellos en lo específico. Pero en su cultura más antigua, vamos a decir de Oriente, ¿verdad? No existe tanto esa idea del lugar de bien, sino, ¿cómo le digo? Que están más bien las ideas parecidas ahí a esa parte, a lo de los sumerios. Pues de ese lugar de olvido y de descomposición y nauseabundo, a donde las almas van perdiendo su sentido de ser, ahí en esa parte. Entonces, mis amados, pero de Egipto tenemos ya esa dualidad. O sea, la parte católica estoy diciendo, yo no estoy diciendo el cristianismo, ojo con eso. La dualidad es lo que estamos hablando. Cielo e infierno, pero ellos lo tienen, vamos a decir, en la parte de cómo ellos pues le llaman. Hay quienes piensan que en Egipto es a donde nace la idea del infierno, tal y como se lo acabo de decir. Bueno, que eso es lo que realmente nosotros podemos pensar, ¿verdad? Tal y como nosotros la conocemos hoy. Bueno, yo particularmente pudiera creerlo, pero eso tiene muchas cosas ligadas a los babilonios, hermano. La idea infernal del catolicismo puede tener algo de los egipcios, pero los babilonios influyeron mucho en cuanto a esa parte. O ellos copiaron de los babilonios también, pudiéramos decir. Entonces, pues, ¿cómo les digo, mis amados? ¿Cómo funciona esa parte que yo les estoy comentando ahí en cuanto a esa parte? El primer paso es la muerte y la momificación. Cuando una persona muere, por ejemplo, su cuerpo es embalsamado y momificado, ahí en cuanto a esa cultura que lo estoy mencionando ahora. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Del dual de los egipcios. Oiga cómo es. Entonces, ese proceso es crucial para asegurar que el cuerpo permanezca intacto en el más allá. Oiga cómo es. Por eso es que ellos lo hacen así. Entonces, el segundo paso que ellos hacen después de ahí son los rituales funerarios. Oiga bien, allá mismo se realizan varios rituales funerarios, mis amados hermanos, incluyendo la recitación de conjuros y oraciones del libro de los muertos, ahí en ese lugar. Hermano, pero yo de verdad cuántas cosas uno tiene que aprender y escuchar. Entonces fíjense ustedes que esas oraciones ayudan al alma del difunto a navegar el dual y a protegerse de los peligros que encontrará en el camino, ¿verdad? Es decir, que los vivos de alguna manera por medio de rituales ayudan al viaje de los muertos. Por ejemplo, cuando están orando, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, ¿cómo lo digo yo? Mire, esa cultura, por ejemplo, que oran por los muertos, o rezan, vamos a decir. Ahí está diciendo en esta parte que lo estoy comentando, que ellos de alguna manera, tanto allá donde se encuentran las almas, como los familiares que están aquí orando, lo ayudan a pasar por el trajín que pasan eso de ahí. Pero yo de verdad, hermano, que eso es increíble, de verdad que sí. Oiga, increíble. Oiga, y eso es interesante saberlo, porque esto está en la cultura del cristianismo, de la cultura del catolicismo, como lo estoy diciendo, porque, hermano, pero ustedes han escuchado, por ejemplo, a los sacerdotes cuando están dando la misa católica, orando por los muertos.
De que acuérdate también de nuestros hermanos que murieron con la esperanza de la resurrección. Ten misericordia, ayúdalos a contemplar la luz de tu rostro. Oiga, orando por los muertos. Entonces, es lo que yo le digo a usted. Esas son ideas que el catolicismo la copió de esa gente. ¿Usted oye? Donde las personas, por ejemplo, oran y hacen tesis, oiga, en favor del alma de la persona que ya murió. ¿Usted oye? ¿Usted se da cuenta cómo ellos copiaron eso? Del dual de los egipcios. Entonces, el viaje en el dual, ahí en esa parte, óigame, el alma del difunto, oiga bien como hermano, emprende un viaje a través del dual. Bueno, como todas van, ¿verdad? Por el lugar que son, según la creencia y la cultura que le estoy comentando. Oiga, una religión llena de peligro. Oiga eso, una región llena de peligro, dice ahí. Dioses y culturas míticas. Entonces, ese viaje es simbólicamente, oiga, representado por el viaje del dios Sol Ra. Hermano, pero el dios Sol, ¿quién es? ¿Qué es lo que usa el catolicismo, por ejemplo? Por ejemplo, ellos le tienen un día al sol, el día del sol. Y mire cómo se lo dice ahí, el dual de los egipcios. Esas son ideas que ellos la copiaron de ahí, le estoy diciendo, hermano. Usted oye, a través del inframundo cada noche dice ahí. Entonces ahí el juicio de Osiris le hacen ahí abajo. Ahí. Usted oye, el dios de ellos Osiris, acuérdese que yo lo dije. Entonces en el corazón del dual, el difunto enfrenta el juicio de Osiris. Oiga, el corazón del difunto, oiga, si ese corazón es pesado, ¿qué es lo que ellos hacen? Mire, lo ponen en una balanza, según esa teoría, contra la pluma de Maat, que representa la verdad y la justicia. Oiga, ¿cómo es el asunto? Ese juicio tiene lugar en la sala de Maat, oiga, presidida por Osiris y otros 42 dioses menores. Oiga, qué teoría, mis amados hermanos. Oiga, es decir, que allí se tomó la pluma de Maat y es puesta en una balanza, como se lo dije en lo anterior. Y el corazón del muerto, ¿verdad? Del que están juzgando, es puesto en la otra parte de la balanza. Y allí se juzga el corazón, que debe pesar menos en ese sentido que la pluma de Maat, para poder acceder, oiga, al siguiente lugar al cual se va a dirigir. Oiga, ¿cómo es eso, mis amados hermanos? Recordemos la idea de lo que vimos hace un rato, que yo lo estuve comentando, que sería los campos elíseos de los griegos, que sería el equivalente al cielo. Y vamos a ver pues que esa idea viene de los egipcios. Y que, o sea, los católicos la agarraron de ahí. Que tanto la gente va al cielo cuando se muere como va al infierno. ¿Usted se da cuenta? Entonces, como les sigo diciendo, ese viaje para los que son buenos, oiga, después de haber pasado por este juicio que viene ahí, donde lo juzgan ahí, en esa sala que yo lo estoy comentando, que viene de la idea de los egipcios, oiga, un juicio, mis amados hermanos, que luego se traslada a otra cultura, como los griegos, o sea, es como un enlace que ellos tienen ahí, oiga, y sustentada al cristianismo y al islam. Usted se da cuenta que el cristianismo está metido ahí, pero la parte católica estoy hablando, oiga, y entonces luego ahí se va a ese lugar de bien, ¿verdad? Si pasa la prueba, o vamos a decir a los campos elíseos, como lo dice, que viene siendo el equivalente al cielo, en cuanto a esa parte. No sé si me estoy explicando. Entonces, allí los griegos le llaman los campos elíseos, vuelvo otra vez y se lo repito, hermano, para que usted lo entienda. Y el cristianismo le llama el cielo o el paraíso. ¿Usted se da cuenta los copiones que son esta gente, estos católicos? Que de ahí fue que ellos copiaron eso. Oiga, hermano, pero que esto es increíble. Y bien, mis amados hermanos, pues era lo que le quería comentar. Fíjese cuánto disparate inventado por culturas y cuestiones raras. Óigame, hermano, con diferente nombre, diferente época y un montón de cosas a cuestionar. Ideas, hermanos, nombres de personajes que están ahí abajo, en esos inframundos, que cada cultura ha adoptado y ha enseñado. Oiga bien, y todo eso está sobre el tapete, y yo le estoy diciendo que el catolicismo romano copió mucho de esa gente, de los egipcios específicamente y de los babilonios también. Escúcheme. Pero ¿qué sucede? Nosotros por fe, como dice el apostolado, que aunque hayan muchísimos dioses y señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre Celestial, ¿verdad? Y un solo Señor, el Señor Jesucristo, al cual nosotros nos apoyamos. Esas son ideas de las más antiguas, ¿verdad? Que vienen de la antigüedad y culturas antiguas. Como yo les dije a ustedes, hay dos ahí que son de 4.500 años antes de Cristo. Imagínense usted dónde estaba el catolicismo romano cuando eso. Esa idea de que del infierno, de una cosa latina, que tal cosa. Mire, hermano, eso es para que ustedes vean hasta dónde llegan las culturas y las cuantas cosas que hay. Y da pena que el pueblo evangélico
no les gusta escudriñar las escrituras porque son los únicos que creen en eso, en ese infierno de fuego, porque lo ven ahí en la Reina Valera, pero no investigan nada. Entonces, como les digo, hermano, sé que he hablado mucho, ya he concluido con el estudio. Me dio mucha brega porque fue un estudio difícil, sumamente para mí, difícil, hermano. Esas son ideas que para usted retenerla, eso es tremendo, yo lo digo a ustedes. Entonces, nada, espero que ustedes me apoyen con su comentario. De eso que se trata. No me dejen solo, para yo también seguir aprendiendo y corregir la parte que esté mal. Esto yo lo he hecho bajo investigación. Hermano, me ha tomado tiempo, se lo digo. Y me faltaron todavía 3 teorías más que no se las dije para no largar tanto el estudio, pero que están ahí sobre el tapete también. Y nada, pues eso es todo. Un abrazo a todos. Le ha hablado su hermano y amigo José Javier desde República Dominicana. Gracias y paz. Gracias y paz a todos los hermanos. Mire, he pegado una cita bíblica ahí para corregir algo que yo dije en el estudio. Yo mencioné a Jonás, que el padre le hizo unas preguntas. Y de verdad que no, luego estuve verificando en Job 38:4. Esa pregunta fue a Job que se la hizo. Mírala ahí donde está. Sí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, verdad? Házmelo saber si tiene inteligencia. Yo había dicho en el estudio que fue a Jonás, ahí yo me equivoqué, pero fue a Job. Y bueno, esa parte le pasó por aquí. Y lo otro es también que no mencioné en el estudio la parte de lo que es el rico y Lázaro, ¿verdad? Lo que es esa parte de prosopopeya. Para que cualquier hermano pues que la quiera exponer, pues entonces nosotros por aquí pues podemos responder en cuanto a esa parte. Así que ya ustedes saben, bueno, espero que lo estén disfrutando. Hasta aquí el estudio de hoy. Les invitamos a sumarse a esta congregación bíblica internacional, buscando Grupo de Estudios y Debates Bíblicos en Telegram.